El panorama para el gobierno Petro en su relación con el régimen de Nicolás Maduro no es sencillo. ¿Lo reconocerá como ganador en Venezuela? En el mapa está la tensión por monómeros, pero también la suerte de decenas de miles de colombianos en la frontera. Todo se complicará aún más cuando en Estados Unidos se instalen Donald Trump como presidente y Marco Rubio como secretario de Estado. Hablamos con el analista Ronald Rodríguez acerca de este escenario y del reporte Radar Colombia-Venezuela que se publicará próximamente. Hoy es miércoles 4 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de algunas noticias de las últimas horas. En plenaria del Senado se aprobó en segundo debate la reforma a la justicia, es decir, superó el segundo debate y va a su tercer debate tras obtener 59 votos a favor y 1 en contra. Se acogió a la ponencia positiva y 2 horas después se votó todo el articulado de lo planteado durante esta sesión de este martes 3 de diciembre, por lo que la iniciativa se podría decir que no tuvo mayor discusión en todo su conjunto, salvo un artículo, el artículo 11. Pero como ocurrió más temprano con la ley de jurisdicción agraria, la reforma había venido acumulando consensos que permitieron una acogida mayoritaria. Esta reforma busca agilizar los procesos de índole penal y por eso se ha centrado en temas de beneficios para los responsables de conductas delictuales. Se busca que a través de las confesiones previas y la colaboración se logre agilizar procesos penales y también descongestionar el sistema acusatorio. Es decir, entonces, que pasará a un tercer debate. Ese tercer debate es en plenaria de Senado. María Alejandra Benavides, la ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y quien lo salpicó por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, pidió protección especial como testigo a través de su defensa. Considera que su vida puede estar en riesgo. La ex asesora se ha convertido en pieza clave en todo este proceso al declarar detalles acerca del procedimiento, de la proceder del ministro Ricardo Bonilla en toda la situación que llevó al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Su defensa dice ahora: se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso. Mientras Colombia resuelve si dirá si sí acepta o no a Nicolás Maduro como presidente del país vecino de Venezuela, y la tensión no es nada fácil porque va a un tire y afloje. Por ejemplo, las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro ante el cuarto foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe, en el que dijo, palabras más, palabras menos, que Venezuela ya no quiere a Maduro y a Chávez. Hay que decir que estas declaraciones se dieron en San Andrés, el evento, y que además también se refirió a Ortega en Nicaragua. Pero entonces, ¿cómo quedan estas relaciones? Más cuando en estos días Venezuela se ha convertido de nuevo en noticia por la ley Simón Bolívar, que plantea, entre otras cosas, un bloqueo a la oposición. ¿Cómo entender lo que viene para Colombia y para Venezuela en esa relación? Por ejemplo, ¿qué es lo que viene con el ascenso al poder nuevamente de Donald Trump en Estados Unidos? Hemos querido invitar al profesor Ronald Rodríguez Durán, quien es analista del Observatorio Venezuela en la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Antes que nada, próximamente ustedes publicarán el informe o el reporte Radar Colombia-Venezuela, ¿verdad? ¿Qué concluye o qué se espera de ese informe? En efecto, el Radar Colombia-Venezuela es un proyecto que se viene desarrollando desde los 2 últimos años. Se hace de forma conjunta entre el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer. Y de hecho, hace un par de semanas, conjuntamente con la Casa Editorial El Tiempo, se incluyeron 5 preguntas en la polimétrica respecto al tema que tal vez devana los sesos de lo que podría ser nuestra diplomacia. ¿Debe Colombia reconocer a Nicolás Maduro?
¿Debe Colombia mantener relaciones con el gobierno venezolano sabiendo que ya digamos, es absolutamente evidente que se cometió un fraude electoral y que particularmente el gobierno venezolano se sostiene en el poder a partir de una de las olas de represión más crudas que se han visto en los últimos años en la región, en la cual no distingue nacionalidad? Han caído ciudadanos colombianos producto de esta ola de represión, pero también no distingue en la edad de la población que es reprimida. Niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de tortura, y esto pues pone al servicio diplomático y particularmente a nuestro presidente Gustavo Petro y al canciller Murillo a tener que definir cuál va a ser su posición. En la Polimétrica que se publicaba hace un par de semanas, precisamente el 90% de los colombianos no querían el reconocimiento de Nicolás Maduro para el 10 de enero de 2025, que es la fecha en la cual se posesiona. Pero incluso yendo más allá, en esta encuesta en la cual se hace una segmentación por posición ideológica entre aquellos que se identifican como de derecha, centro o izquierda, la mayoría, el 81% de aquellos que se identifican como personas de izquierda no quieren que el gobierno colombiano reconozca a Nicolás Maduro, y solamente un 14%, un número muy pequeño, estaría de acuerdo con ese reconocimiento, lo cual hace que este tema pues sea parte del debate que tendrá que manejar el presidente, sobre todo porque sabemos, y en el Radar Colombia-Venezuela lo anunciamos, es muy probable que el gobierno de Nicolás Maduro condicione las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares e incluso nuevamente la apertura de los puntos fronterizos que existen entre nuestros dos países al reconocimiento. Entonces el presidente Petro se encuentra en esa disyuntiva donde reconoce el fraude que ha hecho Nicolás Maduro y apoya su permanencia en el gobierno de 2025 a 2031, o por el contrario no lo reconoce y asume que el régimen de Nicolás Maduro rompa relaciones, como incluso ya lo ha hecho con otros países que han criticado lo que ha sucedido en Venezuela, el caso de Chile, el caso de Perú. Eso le iba a preguntar exactamente. No vamos muy tarde en esa decisión porque, digamos, por ejemplo, Lula da Silva ha sido claro en su posición, por no decir obviamente países como Estados Unidos, que evidentemente, digamos, es más predecible su postura, pero de Lula da Silva, de Boric, de Chile, pues digamos que ya hay por lo menos una postura clara, mientras que Colombia pareciera que estuviera dilatando. ¿No vamos muy tarde en dar esa respuesta? El caso de Colombia obviamente es diferente al de los otros países por los 2.219 kilómetros de frontera que compartimos, por la interacción que hay entre nuestros dos pueblos y particularmente porque venimos de un periodo en el cual la relación estuvo rota. Recordemos que fue Nicolás Maduro el que rompió la relación en 2019, el que expulsó a todo el cuerpo diplomático y consular colombiano y el que en diferentes oportunidades, de hecho en la historia de la relación bilateral, es el presidente que más ha cerrado la frontera entre Colombia y Venezuela, lo cual es paradójico porque siendo hijo de colombiano uno esperaría que la relación hubiera sido mucho más fluida con él, pero por el contrario, Nicolás Maduro ha pasado ya en este momento, históricamente es el peor presidente para los intereses colombianos en Venezuela y para la población colombiana en Venezuela. Es la que más la ha maltratado y la que más la ha estigmatizado. En 2014, 2015 nos acusaban de ser los causantes de la crisis económica. Hoy se hablan de las sanciones, pero recordemos que en ese momento los causantes éramos supuestamente los colombianos y el contrabando de extracción. En ese orden de ideas, la relación es muy compleja y el presidente Petro, digamos que el único éxito que uno puede reconocer puntualmente en su política exterior es fundamentalmente la recuperación de la relación con Venezuela, la normalización de los pasos de frontera, que en Bogotá y Caracas no dice mucho, pero que para los habitantes de la zona de frontera es fundamental y que los salva de tener que pasar por las trochas asumiendo riesgos. Obviamente las trochas continúan abiertas y todavía continúan muchos de los negocios ilegales en estas áreas, pero el ciudadano de a pie que viene a buscar bienes y servicios o que va a visitar familiares a Venezuela, hoy lo puede hacer por un paso seguro y no tiene que someterse a la acción de los grupos ilegales. En ese orden de ideas, pues la decisión colombiana en un primera instancia se jugó por la búsqueda de la negociación. De hecho, el canciller Murillo hablaba de la necesidad de la publicación de todas las actas y en la misma encuesta, más del 63% de los colombianos considera que se deben seguir exigiendo las actas, el 65% considera que se deben seguir
seguir exigiendo las actas. Y también hay que decirlo, después el presidente Petro a través de la red social X cambió un poco la posición, habló de un gobierno de cohabitación entre la oposición y el gobierno, y finalmente las últimas semanas después de la cumbre del G20 ha hablado de la falta de libertad en la cual se desarrolló este proceso. Sin lugar a duda, el presidente Petro está haciendo acrobacias para tratar de mantener la relación con Venezuela. Sin embargo, la realidad es que el próximo 10 de enero tendrá que tomar una decisión y que esa decisión tendrá un costo político. Si llega a reconocer a Nicolás Maduro, se jugará parte de sus credenciales democráticas, será utilizado por la oposición en contra del presidente al interior, perderá liderazgo en la región al ser un presidente de izquierda democrática que termina validando un autoritarismo. Y por el otro lado, si no lo hace, pues las consecuencias fundamentalmente será la arremetida del régimen contra el gobierno colombiano, y obviamente pues ya hemos visto muestra de cómo se comporta este régimen. Lo ha hecho con el presidente de Chile, incluso lo hizo con el propio presidente de Brasil, al cual después del bloqueo por el ingreso en los BRIC generó toda una ola de comentarios a través de redes sociales, de medios de comunicación venezolanos en contra del presidente de Brasil. Finalmente, Lula se decantó por la misma alternativa de los mexicanos, y es no inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela. Colombia, por ser el país más afectado por el tema migratorio, por la vecindad, tiene una complejidad muchísimo mayor a la hora de abordar el tema. Y además de estos temas políticos, hay otro bastante indelicado que es monómeros. Digamos, también se trata del asunto monómeros, de la posible venta de monómeros y de cómo el presidente Petro tiene una postura en la que hay cierto choque también. Sin lugar a duda, de hecho, si uno observa con atención, si bien el presidente Petro entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 se reunió 7 veces con el presidente Nicolás Maduro, 4 en espacios bilaterales, 3 en espacios multilaterales, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 no se han reunido, lo cual quiere decir que ya la relación no fluye igual, la agenda interna, las mismas elecciones cambiaron el tema y el relacionamiento con Colombia, pero particularmente en el caso de monómeros, si se supone que el presidente Petro tiene una línea directa con Nicolás Maduro, ¿por qué entonces el reclamo cuando se anunció la venta de monómeros se hace a través de redes sociales? El presidente Petro publica en la red social X una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro solicitando que no se venda esta empresa, la cual le fue regresada al régimen venezolano una vez se retomó la relación bilateral. Si bien Monómeros es una empresa estratégica para Colombia, la necesidad que tiene el régimen es que antes de la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos busca vender esta empresa porque muy seguramente quedaría limitada ante la dinámica de nuevas sanciones que se desprenden desde la administración de los Estados Unidos. Incluso ya tenemos nuevas sanciones. La hija de Diosdado Cabello y otros funcionarios del régimen han empezado a recibir sanciones en este nuevo momento, que también es parte de la ecuación. Colombia tiene que entender que la relación con Venezuela pasa por los Estados Unidos y por un Estados Unidos que hoy ya tiene como presidente electo al señor Donald Trump y que se posesionará 10 días después de que el presidente Petro tenga que tomar una decisión final frente al caso venezolano, y eso puede dar lugar a una tensión adicional, sobre todo por el secretario de Estado. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es uno de los adversarios más fuertes que tiene el régimen venezolano en los Estados Unidos, y eso va a marcar. Y el tema petrolero, incluso la compra de gas, que es otro de los temas que también apareció en la encuesta, es un tema delicado porque los Estados Unidos, estas sanciones tendrían que ser levantadas para que Colombia pudiese adquirir gas venezolano. Recordemos que en la encuesta que se hizo con cifras y conceptos, el 65% de los colombianos considera que no debe convertir a Venezuela en su principal proveedor de gas, ahora que incluso el Estado colombiano ha decidido utilizar gas importado para el consumo doméstico. Creo que muchos temas pasan por la relación Colombia-Venezuela, y este, sin lugar a duda, el material energético y el tema monómeros es uno de ellos.
Tampoco es fácil la tensión entre los cancilleres, los alfiles en esta relación, ¿no? Es decir, no más en octubre, a finales de octubre, estábamos viendo un careo público en redes sociales entre el canciller Murillo y el canciller venezolano, el señor Iván Gil Pinto. Eh, ¿Cómo va esa, digamos, esa diplomacia colombiana con respecto a esta relación? Es decir, ¿qué tan bueno ha sido el proceso diplomático de la Cancillería colombiana en estos casos? De hecho, la posición de Caracas y de la Cancillería, de la Casa Amarilla venezolana, del canciller Gil ha sido muy grosera con los servicios diplomáticos tanto de Colombia, pero también de Brasil. Recordemos que tanto el canciller colombiano como el canciller brasileño son de los actores que más han solicitado la publicación de las actas y han hecho pronunciamientos en esta línea. Incluso se prevé que es altamente probable que el canciller Murillo renuncie antes del 10 de enero para no tener que cargar con el cadáver de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sobre todo porque su posición ha sido muy clara en exigir la totalidad de las actas. Recordemos que el régimen venezolano ha decidido no hacerlo y que argumenta que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral ha legitimado el proceso. Sin embargo, no hay resultados ni siquiera de distribución de votos por ciudades, que es lo mínimo que debería presentar cualquier proceso electoral. De ahí que el canciller Murillo siempre haya insistido en este tema y fundamentalmente no podemos olvidar que el canciller Murillo también tiene aspiraciones presidenciales y tiene una relación muy robusta con la bancada la bancada demócrata en los Estados Unidos, y la llegada de Donald Trump es un tema que aparece también, y si eventualmente tiene alguna intención presidencial, muy seguramente no va a querer tener que responsabilizarse de quizá una de las decisiones más difíciles de la administración Petro, sobre todo porque la administración Petro sigue cifrando la paz total en la participación de Nicolás Maduro. Entonces, creo que el canciller Murillo la tiene muy difícil. El canciller Gil es un canciller que, para lo que ha sido la historia de los cancilleres venezolanos, es de los más moderados. Hemos tenido cancilleres mucho más desentonantes hacia Colombia. Incluso en algún momento fue nombrado como embajador en Colombia, iniciando la retoma de relaciones, un ex canciller venezolano que fue muy grosero con las autoridades colombianas. En este caso hay que decir que el canciller Gil es un poco más moderado, no obstante, ha tenido rifirrafes fuertes, no solamente con San Carlos en Colombia, sino también con Itamaraty en Brasil. Bueno, y el centro de nuestra conversación giraba originalmente hacia la ley Simón Bolívar, que es, digamos, uno de los puntos más complejos del régimen de Nicolás Maduro en este momento, es decir, lo que significa frente a la oposición y al hecho de las inhabilidades políticas de por vida. Es decir, este es un tema apenas comparable con Nicaragua incluso con algunas de las dictaduras más fuertes que hemos visto desde Latinoamérica, ¿no? Bueno, en la realidad ya se venía efectuando, es decir, recordemos que en el caso venezolano incluso la propia María Corina Machado fue inhabilitada primero por 15 años y después por 10 años, lo que daría una suma de 25 años. Lo que han hecho con esta ley Bolívar es simplemente, digámoslo así, elevar a ley algo que era un procedimiento que venía ejecutando el régimen venezolano contra diferentes líderes de la oposición venezolana. Lo ha hecho contra María Corina Machado, lo ha hecho contra Enrique Capriles, lo ha hecho contra Leopoldo López, incluso contra cualquier líder político que tenga cierta figuración política. De inmediato se generan procesos de inhabilitación. En algunos casos, hasta incluso posterior a las elecciones. Es decir, permiten que participe en las elecciones y una vez ha ganado las elecciones lo inhabilitan para que no se pueda posesionar en el cargo, como ocurrió en el caso del estado Barinas en las elecciones estadales, en las últimas elecciones estadales. Esta dinámica es muy común en el régimen. Lo que lo han hecho en este momento es elevarlo a una dinámica de ley, pero recordemos que el régimen venezolano viene tratando de, digámoslo, legitimar falsamente una serie de instrumentos de represión que pues ya han dado al lugar que Venezuela sea reconocido no solamente como un país violador de derechos humanos, sino que incluso la Corte Penal Internacional tenga el caso Venezuela 1 por la dinámica de violación de derechos humanos, y particularmente la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas ha declarado que las actividades ocurridas
entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 califican como delitos de lesa humanidad, lo que quiere decir que las autoridades venezolanas tarde o temprano tendrán que responder ante instancias internacionales por las dinámicas de violación de derechos humanos, pero así también como se da por la violación de los derechos políticos. Eso le iba a preguntar, al convertirlo en ley, esto no le pone un estatus distinto frente a las autoridades internacionales, a la Corte Penal Internacional. Es decir, esto no eleva la discusión a un punto en el que exista, no sé, no digo intervención militar porque ese no es el tema, pero hacia otro tipo de instancia internacional que diga, bueno, aquí debe haber un tate quieto. Sin lugar a dudas, ya varias de las leyes que utiliza e instrumentaliza el régimen venezolano han sido fuertemente criticadas por la comunidad internacional y son catalogadas como instrumentos de persecución política. La ley Resorte, que es una ley que se construyó durante el gobierno de Hugo Chávez para limitar el trabajo de los medios de comunicación, o la ley que supuestamente es una ley contra el miedo, es una ley que básicamente hace que cualquier expresión política por parte de un líder opositor pueda llegar a ser calificada como una acción terrorista y proceder en circunstancias en esa dirección. Y de hecho, uno de los casos más sonados que tenemos en este momento es precisamente el que se ha dado contra niños, niñas y adolescentes menores de edad que han sido detenidos por el régimen, que han sido desaparecidos, muchos de ellos de desaparición de corto plazo, según lo ha catalogado la propia Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, y que han dado lugar a casos en los cuales estos muchachos han perdido piezas dentales, muestran dinámicas de tortura, de desnutrición fuerte después de los arrestos. Todo este andamiaje con el cual actúa el régimen venezolano es motivo de observación, y por más que el régimen venezolano pretenda hacer pasar esto como legal, es absolutamente evidente que no hay legalidad en la violación de derechos humanos. Ninguna ley impuesta por un gobierno puede estar por encima de la protección de los derechos humanos, y en este caso Venezuela ha llegado incluso a crímenes de lesa humanidad, lo que hace que las autoridades venezolanas sean responsables jurídicamente de forma internacional. Y en algún momento, así como se expidió una orden de captura contra Vladimir Putin, sucederá que se expedirá una orden de captura contra Nicolás Maduro, lo que limitará sustancialmente su movilidad. Y a diferencia del líder ruso, Nicolás Maduro tendrá muchas más limitantes y se unirá a otros instrumentos como los de la justicia norteamericana, solicitando la detención ya del presidente venezolano. Bueno, y la siguiente y última pregunta es un poco especulativa, o bastante especulativa, y tiene que ver con que ya hablamos de Marco Rubio como fundamental en el momento en el que asuma su rol frente a estas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, Trump es un presidente que su visión sobre el tema petróleo y digamos una probable eventual relación con Venezuela, seguramente, de hecho ya el gobierno Biden había dado señales de aliviar de cierta forma esas tensiones con Venezuela en ciertos momentos con respecto a bloqueos frente a temas como el petróleo, aunque evidentemente todo el tema de las cuentas bancarias y todo eso pues es importante sobre el tema Maduro. Pero un Trump necesariamente significa ser más incómodo para Maduro. Realmente no. De hecho, en este momento, la incertidumbre que causa el presidente norteamericano frente al caso venezolano es alta, porque hay actores del régimen que se han acercado al equipo que está conformando el presidente de los Estados Unidos, o el nuevo presidente de los Estados Unidos, y de hecho se habla de acercamientos en dirección a un reconocimiento de Nicolás Maduro a cambio precisamente del ingreso del capital norteamericano a la industria petrolera venezolana, pero sobre todo la aceptación por parte del régimen venezolano de los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos. Recordemos que la población venezolana en los últimos años ha crecido hacia los Estados Unidos, y una de las promesas, si no la promesa más importante de campaña del señor Donald Trump, es regresar a un número importante. En algunos momentos ha llegado a hablar incluso de regresar a 11 millones de ciudadanos migrantes que han hecho vida en los Estados Unidos, y obviamente para poder regresar ciudadanos venezolanos debería haber algunos tipos de acuerdo o por lo menos convenios, como se hizo también con la administración Biden. Recordemos que en el marco de los acuerdos de Barbados, Biden regresó población venezolana al Estado venezolano de forma directa en vuelos que consideraban que era de población que retornaba, entre comillas, voluntariamente. Alguna de esta población era objeto de protección internacional. Hay
relatos de casos de desaparecidos de ciudadanos venezolanos regresados por los Estados Unidos a principios de 2024 que fueron detenidos por las autoridades venezolanas y de las cuales no se conoce su paradero. En este caso, Donald Trump puede llegar a negociar con Nicolás Maduro el retorno de migrantes y esto hace que la situación, digamos, no sea tan clara. No podemos esperar que el comportamiento de Donald Trump sea igual a lo que fue en la administración pasada. Tendremos que mirar, sobre todo en los primeros 100 días, cuál es el comportamiento de Trump en esta materia, porque la migración venezolana se ha convertido en una moneda de cambio de la cual el régimen venezolano ha aprendido a sacar provecho de los Estados Unidos. Incluso los acuerdos de Barbados fue básicamente uno de los instrumentos que permitió y facilitó esa negociación y los resultados de la misma que le fueron muy favorables al régimen venezolano, que permitieron la liberación de Alex Saab, permitieron una liberación de muchas de las dinámicas, incluso varias de las concesiones en la industria petrolera todavía continúan vigentes y muy seguramente van a continuar vigentes porque el sector petrolero norteamericano tiene intereses en explotación del petróleo venezolano. Recordemos que los Estados Unidos es el único país en el mundo que puede explotar el petróleo venezolano porque tiene la infraestructura para procesarlo en territorio norteamericano y porque tiene el dinero para hacer la inversión. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Turquía tienen la capacidad para explotar el petróleo pesado y extrapesado de los venezolanos, y hay petroleros norteamericanos que están haciendo mucho lobby, que lo hicieron durante la administración Biden, que lo están haciendo con Donald Trump, y eso implica que la relación va a tener un nuevo, digamos, reacomodamiento. Veremos si Marco Rubio, como secretario de Estado y como persona que ha sido que ha condenado de forma decisiva al régimen venezolano, se presta para un acercamiento entre Nicolás Maduro y Donald Trump, o si por el contrario se decanta por una estrategia de presión total. Tendremos que ver en los primeros 100 días de cómo se reescribe la relación bilateral entre estos dos mandatarios. Gracias por acompañarnos en otro episodio de El Café de hoy. Puedes seguirnos a través de nuestras cuentas como @podcasteltiempo en Instagram y en X. Además, si quiere recibir todas las actualizaciones acerca de nuestro podcast, puede hacerlo a través del enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos en la emisión de mañana. Podcast El Tiempo.